Muy bien, vamos a entrar al tema de hoy. Yo voy a pedirle a usted que pueda abrir su Biblia en el primer libro de Samuel. Quisiera, no sé cuántos padres de familia hay, pero al final los temas sirven no solo para los papás, sino para las mamás, para los hermanos, para el joven, porque cuando llegue a ser padre puede poner en práctica lo que escucha de la palabra del Señor. Y titulé el tema algo muy nuestro, muy a lo tico, ¿verdad? Muy a lo de nosotros acá, a los términos. Y titulé el tema, ahí está mi tata, ¿verdad? Y usted le puede cambiar o lo puede oír muy sencillo, pero es algo muy criollo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Por ejemplo, mis hijos, entre ellos de su tata, ¿verdad? A veces se refieren de esa forma y es algo muy natural, muy normal y no tiene que ver con falta de respeto. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, me dice cuando lo tiene, en el versículo 57 y 58 sucede algo y vamos a leerlo muy despacio. Dice: y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl: muchacho, oiga lo que le dice Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Parece extraño de alguna forma que Saúl le pregunte a David de quién es hijo. Es más, antes de esta historia, David ya había tocado el arpa delante de Saúl, ya lo había hecho, pero Saúl quizás no había tenido esa necesidad de saber quién era aquel joven, quién era aquel muchacho. ¿Cuándo tuvo la necesidad Saúl de saber? Cuando sucedió un hecho histórico, grandioso, no fácil de realizar. En ese momento Saúl tiene la necesidad de saber quién es David. Cuando David vence a Goliat, dice la palabra que fue llevado delante del rey Saúl. ¿Y qué fue lo primero que le preguntó el rey Saúl? No le preguntó: oiga, jovencito, ¿cuántos años tiene usted? Eso no fue lo que le preguntó. Ni tampoco le preguntó: ¿dónde aprendió usted a pelear? ¿Dónde tomó usted esa valentía? Lo que le preguntó fue: ¿quién es tu padre? El interés de Saúl era saber quién era el papá, de quién era hijo aquel jovencito. Ese era el interés. Definitivamente nosotros venimos marcados. Yo esta historia, y ahorita que lo estoy hablando, cuando yo trabajaba y vivía en la bananera, uno estaba tal vez joven, en los primeros tiempos de trabajo en la bananera, ya se trabajan 3 meses y le despiden, y al mes usted tiene derecho a volver a entrar a trabajar. Esa es la forma, es como pasa un tiempo de prueba haciéndolo así. Ya después, si usted es bueno, pues ya los jefes deciden ya dejarlo fijo, allá le llaman récord, ¿verdad? Pero ya es que usted quede fijo, ya no lo paran a los 3 meses, sino que usted continúa ya fijo. Y allá es muy dado que cuando los jefes, los que tienen una jefatura muy alta o un cargo muy alto, cuando ven a un
jovencito, porque en aquellos años uno trabajaba con el permiso de patronato, no sé si algunos lo recuerdan, uno podía trabajar a los 15 años con el permiso de patronato. Y entonces cuando uno comenzaba a trabajar, yo recuerdo, qué sé yo, a don Carlos Retana, que era uno de los jefes más altos de la Standard Fruit Company, era esposo de la doctora Barbosa, directora de la clínica de allá. Y entonces don Carlos era muy dado a preguntar: ¿y usted quién es? ¿Y de quién es hijo? Inmediatamente cuando uno le decía: yo soy hijo de Julano de tal, él podía entender si aquel muchacho era un muchacho responsable, iba a ser un muchacho entregado al trabajo, porque ya conocía al tata, ¿verdad? Entonces don Carlos Retana era muy dado a preguntar para poder sacar y decir algo. En este caso, Saúl tenía la necesidad de saber quién era el padre. Saúl comprendía que todo lo que David hacía, ¿por qué era la necesidad? ¿Por qué quería saberlo? Porque él sabía que todo lo que David hacía definitivamente era un reflejo de quién era su padre. Nosotros, los papás o las mamás, siempre vamos a hacer un reflejo a los hijos o de los hijos. Y yo siempre digo esto y usted lo sabe, no tengo necesidad como de repetirlo siempre, pero los hijos van a hacer lo que ven a hacer y no lo que les dicen que hagan. Eso es lo que va a suceder. Entonces, yo creo que nosotros como padres necesitamos de alguna forma ser un buen reflejo para nuestros hijos. Hoy nosotros celebramos el Día del Padre en muchos países del mundo, porque es en muchos. Y posiblemente cuando nosotros vamos a celebraciones para los padres, en los centros de educación donde puedan estudiar nuestros hijos, podemos ver que cuando pasan a los hijos a un escenario, muchos de ellos señalan o mencionan en el público, los chiquillos están como muy atentos dónde está el papá o la mamá y están muy orgullosos, ¿verdad? Y están ahí, señalan. Por eso lo titulé así: ahí está mi tata, aquel es mi tata, ese es mi papá. No sé, el hijo está así como todo, y si no lo ve empieza a buscar, es más, hasta pregunta: ¿y papi? ¿Y papá? ¿Y dónde está? Porque el hijo siempre va a ir ahí. O sea, cuando el papá de alguna forma cumple ese trabajo para el que es llamado a hacer y tiene ese reflejo, el hijo va a estar ahí. El hijo le va a echar de menos de alguna forma, ¿verdad? Yo siempre he dicho que hay hijos que a veces no quieren que su papá llegue, ¿verdad? Ni tan siquiera quiere que llegue, porque son gritos, son malos tratos, son chancletazos, son fajazos, son amenazas, etcétera. Pero cuando el papá está ahí, sabe que cuando el papá llega hay tiempo para jugar, hay tiempo para compartir, hay tiempo para que le escuche, hay tiempo para hablar. A eso somos llamados. Entonces Saúl sabía que si aquel chico tan joven había realizado una situación tan enorme, un acto tan grande como el que hizo, era porque de alguna forma tenía algo de su papá Isaí. Déjeme decirle que el anhelo posiblemente de cada uno de nosotros como padres debe ser que ellos, o sea, los hijos, puedan sentirse orgullosos en algún momento de decir: ahí está mi tata, ¿verdad? Que Emma pueda decir: ahí está mi tata, José, ese es mi tata, ese es mi papá. Que haya orgullo de decirlo, que todos los días de su vida los hijos puedan decir eso, que las personas puedan ver de alguna forma en ellos que usted y yo como papás les enseñamos los valores y los principios que les podamos inculcar.
Los papás somos llamados a inculcar valores y principios. Los papás no somos llamados a poner esa voz de mando que a veces a nosotros nos enseñaron mal, que yo soy el que mando, yo soy el varón, yo soy el que grito, yo soy el que doy la última palabra, yo soy el que decido. A muchos nos inculcaron ser machistas. Y nosotros tenemos que quitarnos eso de ahí. Hablaba con alguien ayer y me decía, es que los papás le enseñaron eso. Y yo le decía, sí, los papás le pudieron haber enseñado eso, pero también nosotros podemos ir cambiando lo que nos enseñaron. Necesitamos desaprender aquello para poder aprender algo nuevo y diferente. Nosotros no nos podemos quedar con el molde. Es que mi papá nunca me dio un abrazo y nunca me dio un beso. Pues usted puede darle un beso y puede darle un abrazo a su hijo, aunque su papá nunca lo haya hecho con usted. Póngalo en práctica. Pero yo tengo que desaprender y aprender cosas diferentes, cosas nuevas, cosas que sé que son buenas. Entonces, debemos anhelar que nuestros hijos en su vida puedan decir lo siguiente: ahí está mi tata, el que me enseñó a amar a Dios por sobre todas las cosas. Usted sabe qué bonito que su hijo diga de usted mamá, diga de usted papá. Ahí está ella, ahí está él, el que me enseñó a amar a Dios por sobre todas las cosas. El que se sentaba conmigo, la que se sentaba conmigo y abría la Biblia y me enseñó a estudiar la Biblia. Así como nosotros sacamos tiempo para un cuento, tenemos que sacar tiempo para leer la palabra con los hijos. Ahora que se les dio una Biblia para los niños, ojalá la estén usando. Ojalá ya no les empiece a echar telaraña en la casa y pueda sacar tiempo. Esto es un trabajo de equipo, esto es un trabajo de dos, cuando están los dos, de papá y de mamá, y si está uno, pues es un trabajo suyo. No es un trabajo que le tengo que achacar al otro. Entonces, qué bonito saber que el hijo en su vida pueda decir, ahí está mi tata. Ese tata es el que me enseñó a mí a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y no que el hijo diga un día, es que mi tata nunca lo vi ir a la iglesia, nunca lo escuché hacer una oración, nunca lo vi dándole gracias a Dios por los alimentos, nunca lo vi leer la Biblia, nunca me dijo quién era Jesucristo, nunca me acompañó a la iglesia, nunca me motivó a ir a un culto, nunca. Ojo con eso. Tómelo para usted, mamá, también. Tómelo para usted, abuelita, aunque no es su cargo, usted no fue llamada a jalar a sus nietos, pero si está en su posibilidad y los chiquitos, los niños, los nietos quieren venir, tráigalos. No es su responsabilidad, eso quiero dejarlo claro. Esa no es responsabilidad de un abuelo, es responsabilidad de un papá y de una mamá. Pero de verdad que nosotros podamos saber que nuestros hijos puedan decir un día que ahí está papá que me enseñó a amar y a respetar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a Josué 24. Josué 24, 15, me dice cuando lo tiene. Dice la palabra del Señor: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Que usted como padre o como madre pueda inculcarle a los hijos: yo junto con usted vamos a servir a Jehová. Vamos a ser personas que somos seguidores de Él, discípulos de Él y servidores de Él. Pero que el papá tome la decisión, la valentía de poder decirle a sus hijos. ¿Usted sabe por qué muchos padres no toman ese rol?
Uno, porque no están interesados en absolutamente nada en los caminos del Señor. Dos, porque no están haciendo las cosas correctamente en casa, en el hogar. Y tres, porque los hombres somos más dados a darle ese rol a la mujer, equivocadamente. Vaya usted a la iglesia, no sé, yo tengo que quedarme lavando el carro, por ejemplo, lo que hacemos los hombres. Yo tengo que quedarme lavando el carro. Vaya usted, yo tengo un partido de fútbol, lo que en su mayoría de veces hace el hombre, no es que la mujer no lo hace, lo que hace el hombre. Y entonces, ¿a quién le da el rol? A la mujer. Contemos cuántos hombres hay en la iglesia ahorita y cuántas mujeres hay, y nos vamos a dar cuenta precisamente de lo que yo estoy diciendo. Contemos dentro de la iglesia cuántas mujeres son las que le sirven al Señor y cuántos hombres le sirven al Señor, y nos vamos a dar cuenta, y usted va a saber que lo que yo estoy diciendo no estoy errado. ¿Por qué? Porque el hombre le ha dado eso a la mujer. ¿Cuántas mujeres hoy más están en el púlpito predicando? Porque las mujeres decidieron tomar eso. El hombre le entregó ese rol, y no estoy en contra, ojo, para que no se me malinterprete. El hombre le entregó ese rol. ¿Por qué? Porque el hombre las quiere maduras y no en la mano, las quiere en la boca. Y más en lo espiritual. Léale usted la palabra, esa chiquita es demasiado intensa. Léale usted la palabra. Venga, siéntese con ella y siéntese con él. Dele un rato, ore. Es que yo no sé orar, pues aprenda para que le enseñe. Aprenda. ¿Están conmigo? Como padres, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a poner a Dios como la primera y principal prioridad de sus vidas. Vean, hermanos, yo sé que cuesta, porque si usted le pregunta a un chiquito qué quiere, si jugar con el teléfono o leer la Biblia, le va a decir que el teléfono. Pues es lógico. Si quiere una fábula o orar un rato, si ni usted mismo quiere orar, va a querer orar el chiquillo. Si ni yo mismo a veces tengo las ganas de leer la palabra, va a querer leer la palabra el chiquillo de 7 años. No, pero entonces yo tengo que ser el modelo. A veces nosotros no tenemos ganas. Dígame si a veces, por lo menos a mí me pasa, y perdón si yo soy el único carnal acá, pero hay momentos donde uno no siente aquel deseo de orar, siente aquel deseo de agarrar la cobija y echársela encima, ¿o no? ¿O usted es muy espiritual y nunca le ha dado eso? Claro que sí ha pasado, a todos nos pasa. Ahorita oro 5 minuticos, voy a quedarme 5 minuticos, que se tiene que ir sin bañar para el trabajo, ni oró, ni se bañó, ni desayunó, ni nada, y se fue. O sea, si a nosotros nos pasa, con mucho más razón al niño o a la niña, pero al final nosotros somos los responsables de tener que hacerlo. ¿Saben, hermanos? Vean, y no es nuevo, ni mucho menos, ni estoy descubriendo el agua tibia ni el helado de palillo. Estamos viviendo unos tiempos sumamente críticos, difíciles, espiritualmente son muy difíciles, se nos está atacando demasiado, y si usted no se ha dado cuenta, pues se va a dar cuenta, hermanos. Y si nosotros no tomamos la batuta, el rol que nos corresponde como papá y como mamá, de instruir a nuestros hijos, ahorita se nos van a perder. Si no tomamos el rol de compromiso, de decir, yo tengo que ir a la iglesia porque mi hijo o mi hija debe de ir a la iglesia. Si nosotros no tomamos ese rol, nuestros hijos se nos van a perder. Vea, yo me asusto, de verdad, y me duele, porque a veces los chicos
pudiésemos nosotros haber hecho algo más y no lo hicimos. Y cuando vemos al muchacho por allá con aquellas juntas, con aquellas barritas, con el puro de marihuana, primero con el cigarro, ahora con el coso ese que echa como una nube así de humo, ajá, que están vapeando ahí. Vea, es más, si voy a entrar acá, voy a quedarme. Los colegios, oiga mamá, oiga papá, oiga lo que le voy a decir. En los colegios está inundado de estos cosos de vapear. Los chiquillos, la semana antepasada, creo que era la semana antepasada, venía del trabajo y venía en la moto, entonces me vine ahí por Moravia, porque iba a comprar pan ahí en PPK, y a los 100 metros vienen 3 chiquillas, tal vez como de la edad de Yaretsi. No era Yaretsi, era como de la edad de Yaretsi. Oiga, y la otra le pasaba. Yo dije, voy a llamar a los bomberos. Oiga, qué triste. Y le voy a decir, papá y mamá, perdóneme el término, pele el ojo con los suyos. Yo tengo 2 grandes de 20 y resto de años, y uno cree que tienen las ovejitas más lindas, pero después se le destapan ahí en el colegio. O sea, porque uno pasó por ahí, sabe que los chiquillos hacen cosas que nosotros ni nos imaginamos, ni creemos, ni pensamos. Porque cuando llegan a la casa, llegan como palomitas. Pero en el colegio, ellos tienden a hacer muchas cosas. Mamá y papá, póngales cuidado, por favor. Estoy hablando solo un tema, ay, eso no es nada. Vaya, lea, no se lo voy a decir. Vaya, investigue sobre la problemática tan grave que tienen esos vaporizadores. Es más, destruyen, solamente para adelantárselo, por aquello de que le dé pereza irlo a ver. Destruye más rápido los pulmones que el mismo cigarrillo, que la misma nicotina. Y entonces los chiquillos dicen, ay mami, papi, pero eso no es nada, todo el mundo lo hace. Ojo. Y entonces la mamá y el papá, como no sacan 10 minutos para leer un artículo tan importante que puede prever algo a sus hijos, eso no es nada, todo el mundo lo hace, por eso es que mi hijo lo hace. Pero si tiene 10 minutos para leer un artículo, perdóneme el término, tonto, sin sentido, que a veces están viendo las mamás o los papás, de ver si Shakira volvió con Piqué, si el de Piqué de verdad era trans o no era trans, esas tonteras. Y no me doy el chance de decir, yo necesito estar enterado de las cosas que están sucediendo ahora, que pueden de alguna forma tocar o impregnar a mis hijos. Y lo desecho, lo dejo ahí, donde yo soy el responsable como papá. Yo soy la responsable como mamá de saber si algo así está sucediendo, y si está sucediendo usted va a tener consecuencias. Pero si no, si tan siquiera ni yo sé qué es eso, ni me interesa, claro, el chiquillo anda el vaporizador en el bulto. Y como yo ni tan siquiera le reviso los cuadernos para ver si hizo la tarea o no hizo la tarea, no me doy cuenta que anda un vaporizador. Es más, puede andar 1 kilo de marihuana que no me doy cuenta, porque no he sido responsable. ¿Me están entendiendo? Deje de engañarse, mamá. Deje de engañarse, papá. Ay, que es que mi chiquita o mi chiquito, vieras que es tan calladito en la casa. Pero en el colegio usted no sabe, usted y yo no estamos. Usted y yo no sabemos.
En la casa no dicen una mala palabra, pero en el colegio las dicen de arriba para abajo y de abajo para arriba. Yo lo he contado acá cuando mi hijo me lo contó a mí, cuando estaba en el colegio. Oiga, a mí ni por la mente me pasaba que Carlitos, con esa cara tan de bueno que tenía, él nada. Y después de años me dijo: papi, yo en octavo tenía el hocico más sucio del colegio. Y yo no lo podía creer. No, de verdad, o sea, lo que estoy diciendo se lo estoy dando como ejemplo para que usted pueda valorar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a los papás nos envuelven muchas veces, nos ruedan. Y entonces nosotros tenemos que ir más allá. Hoy las cosas van avanzando. ¿Quiénes conocen más de las redes sociales? Los chiquillos. Los chiquillos nos enseñan a nosotros, por lo menos a mí. Mi hija tiene mis correos, mi hija sabe primero que se da cuenta primero que yo cuando me pagaron, cuánto me pagaron, de qué me rebajaron. Se hace un simpe sola. ¿Cierto? No se hace un simpe cuando yo me doy cuenta. ¿Y cómo es eso? Si se hizo un simpe, tiene todo. Porque yo le doy todo, porque yo al final no tengo tanto manejo de esas cosas. Y entonces, ¿qué hago yo? Y le doy las claves para que lo tenga. Los muchachos, los jóvenes saben más que nosotros los grandes. Tienen una facilidad enorme. Ellos van y se meten e investigan. ¿Sabe qué? Si el muchacho investiga, yo como papá debo investigar el doble. Para que no me ruede, para que no me baile. Y entonces cuando Carlos me dijo eso, yo le decía: yo no lo puedo creer, papi. Me dice: sí. Y me decía él: yo daba vergüenza, papi. En noveno me di cuenta que era un asco de boca y empecé a mejorar esa situación. Pero me lo contó, claro, me lo contó años después, pero me lo contó, y hoy se lo estoy diciendo a usted para que póngale atención. Puede ser que de verdad su hijo, su hija no maneje ningún vocabulario mal, pero esté atento. Por ejemplo, hoy a mí me tiene muy preocupado el tema de los vaporizadores, muy preocupado. En un año puede estar dañando los pulmones de las personas que están haciendo esto, más rápido que la nicotina. De verdad, nosotros tenemos que tomar como ejemplo este versículo que acabamos de leer, el 24:15 de Josué, y comprometerme con mi hijo, con mi hija, con mi familia a servirle al Señor. Que de verdad nosotros podamos tener esa responsabilidad, comprender que las prioridades de nosotros en nuestra vida, hablando en este ámbito, son nuestros hijos. Siempre la prioridad Dios, pero en este ámbito son nuestros hijos, son los que van primeramente con nosotros para ser enseñados. Lo segundo que quiero hablarle es que los hijos puedan decir: ahí está mi tata, el que me enseñó a amar a mamá y a tratar a las mujeres con respeto. ¿Sabe algo, varón? Eso es lo primero que su hijo le va a agradecer o le va a ver a usted. Dice Colosenses 3:19, se lo voy a leer, si quiere lo anota, se lo voy a leer. Colosenses 3:19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿A quién le da la instrucción? Al hombre. Marido, ame a su mujer y no sea grosero, no sea áspero con ellas. Vean, hermanos, yo creo que es hasta triste, pero hay que reconocer, lastimosamente, la mayoría de hombres que maltratan a su esposa, que son abusadores en su familia, por lo general tuvieron el ejemplo de un padre que maltrataba a su esposa. Pero el hecho de que el padre, que yo haya crecido
viendo a mi padre maltratar a mi mamá, o sea, a su esposa, no indica que yo tengo que ser una persona que maltrate a mi esposa y maltrate a mis hijos. Yo no soy llamado a eso. Por lo general, este tipo de personas tratan con menosprecio a las mujeres. Y yo creo que nosotros tenemos hoy el chance, con respecto a la palabra, con respecto a lo que nos manda la palabra, de saber, de comprender que nuestros hijos aprenderán de lo que nosotros hagamos, como nosotros tratamos a nuestra esposa, es lo que van a llegar a ser cuando grandes. Es definitivamente un hecho. La manera en que nosotros nos expresamos en casa es la manera en que nuestros hijos se van a expresar cuando ellos se vayan, cómo van a tratar a las mujeres. De la manera en que nosotros nos comportemos en familia y en la sociedad y nuestros hijos nos vean, es exactamente como los hijos lo van a hacer. Si mis hijos van conmigo en el carro y cada vez que alguien comete la imprudencia y me echa el carro, yo lo madreo todo y le grito y me bajo y lo agarro y le digo y todo el asunto, es lo que yo voy a sembrar en mis hijos. Cuando mis hijos crezcan es exactamente lo que van a ver. ¿Por qué? Porque para ellos es normal y natural, porque mi papá lo hacía, porque mi tata actuaba así. Pero que de verdad nuestros hijos puedan decir, ahí está mi tata. Él me enseñó a amar a mamá y a respetar a las mujeres. Que nunca vea que nosotros maltratamos a su mamá, que nunca vea que maltratamos a la esposa. ¿Cuántos tienen diferencias aquí con su esposa? Levánteme la mano los varones aquí que me diga, ay, hijo de puñica, dichoso José Miguel y Juan Gabriel, que nunca han tenido diferencias con la doña. Dichosos, de verdad. Yo sí. Pues que no los dejan levantar. Glenda le tenía las uñas metidas y Raquel le tenía aquí jalado. Claro que vamos a tener alguna diferencia, mínima o no, pequeña o grande, como querramos hacerlo. Pero aquí es donde nosotros tenemos que saber manejar esas emociones. Hay momentos de cólera, de que usted desea pegar 4 gritos, seguro. Claro, hay momentos de cólera. Pero aquí es donde tenemos que nosotros saber manejar eso, para que nuestros hijos no vean ese tipo de actos. Es más, que nuestros actos no conviertan a nuestros hijos en personas agresoras con sus mujeres, cuando digo sus mujeres, con sus hijos, cuando sean hijas, cuando sean grandes, con su esposa, cuando la llegue a tener. Ojalá nosotros podamos dar ese ejemplo. Tenemos que comprender que no hay mayor dolor para un hijo que ver a su padre maltratando a su mamá. Yo no sé si aquí hay hijos que en algún momento han podido ver que su papá ha maltratado a su mamá. Vea, no hay dolor más grande que un hijo vea eso y cargue eso. ¿Sabe por qué? Porque va a cargar con rencor para su papá. Muchas veces no va a respetar a su papá porque vio a su papá irrespetando a su mamá, maltratándola con palabras, maltratándola físicamente, maltratándola verbalmente. Entonces el hijo de alguna forma pierde el respeto por su padre, y a veces el padre dice, pero ¿por qué mi hijo o mi hija no me respetan? Es que usted no se ganó el respeto, usted le tocó lo más preciado a un hijo. Usted sabe qué es lo más preciado para un hijo: la madre. La madre, usted le tocó lo más preciado. ¿Por qué? Porque aquel niño, aquella niña era la que pasó meses o años pegado a la teta, era por lo general quien le llevaba al kinder, quien le llevaba a la escuela, y usted como papá tocó lo más preciado de esa criatura y perdió el respeto. Ahora, ¿qué está haciendo? Cargando maldición sobre sus hijos. ¿Por qué cargó maldición? Porque la palabra dice en Efesios 6 que los hijos deben de honrar a sus padres, a
pesar de lo que sea, deben de honrarlos. Entonces, ¿qué hizo papá? Hace que su hijo no lo honre porque sus actos estuvieron en contra de lo que manda. ¿De qué? ¿Qué dice Colosenses? Vuelvo a leerle: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, ¿qué hizo el papá? Sembró que el hijo no cargara la bendición que promete la Biblia cuando dice que honre a sus padres, porque él falló tratando a su mamá, a lo más preciado. ¿Me están entendiendo? ¿Qué error más grandes podemos cometer nosotros, hermanos? Errores garrafales. Maltraté a la esposa, dañé a mi hijo y, ojo, acarreé maldición a mi hijo, porque mi hijo no me perdona que yo haya maltratado a la mamá. Tiene rencor contra mí, tiene ira contra mí, y entonces el hijo no está cumpliendo lo que dice la Biblia y no puede alcanzar aquella bendición que es prometida para él, solo porque yo soy una persona que no entendí que debo de amar a la esposa y no ser grosero con ella. Amén. Tercero, ahorita terminamos. Que los hijos puedan decir que ahí está mi tata, aquel que me enseñó a enfrentar los problemas y retos de la vida con valentía y fe. Quiero que vaya al segundo libro de Samuel. Quiero que lea este versículo conmigo. Segundo libro de Samuel, capítulo 17. ¿Lo tiene? Versículo 10. Dice: y aún el hombre valiente, segundo Samuel 17:10, y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. ¿Oyó? Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Qué lindo saber que papá es valiente, que papá se rodea de gente esforzada, no de gente negligente. Esas palabras que acabamos de leer se refieren al rey David. Un hombre valiente, un hombre esforzado, ante situaciones muy difíciles de su vida, las cuales se enfrentó, pero siempre, y escuche esto, las situaciones difíciles que enfrentó David, siempre las enfrentó poniendo a Dios como escudo suyo, como su esperanza, como su ayudador. Yo creo que nosotros somos llamados a enfrentar las situaciones difíciles con valentía, poniendo a Dios de frente. Yo creo que ese debe ser nuestro anhelo, que nuestros hijos vean en nosotros hombres valientes y llenos de fe. Voy a hacerle una pregunta nada más, papá, para que usted se lo pueda contestar. Yo me la voy a hacer para mí también. Yo me la voy a hacer para mí. ¿Cuántas veces a la semana se sienta usted con su hijo a hablar de la palabra, a orar, a enseñarle la verdadera fe? Yo me lo voy a contestar yo. Contésteselo usted. Usted sabe que los chiquillos terminan entregándonos a nosotros. O sea, terminan diciendo: hace poco, hace una semana, 2 semanas, entró Gabriela a mi oficina y lo entregó, Juancito, lo entregó, y de verdad lo felicito. Llegó y me contó en los
me habló del tiempo de enfermedad que había tenido, ¿verdad? Esas semanas que Gabrielita estuvo malita, y cómo Juan estuvo con ella orándole, diciéndole, y ella me explicó, sin preguntarle. Lo felicito. Los chiquillos terminan diciendo qué hace papá y qué no hace. Y ese es el rol que hay que tener. Ese es el rol que hay que... Créame que si hubiera sido negativo no lo digo, me lo guardo. Ese es el rol como papá que usted y yo debemos de tener. Exactamente igual. Porque eso lo aprendió, eso no se le va a borrar. Y ella va a saber que eso fue grande. Exactamente igual. Porque eso lo aprendió, eso no se le va a borrar. Y ella va a saber que eso fue indispensable en la vida de ella. Valentía, ¿por qué toco? Porque es el punto que dijo. Entonces a veces nosotros creemos que los chicos no se están dando cuenta, y eso es actuar con valentía. ¿Por qué toco? Porque es el punto que estoy desarrollando. Actuar con valentía. Cuando nuestros hijos están enfermos, de alguna forma nosotros somos emocionalmente tocados de Dios. Eso es valentía. Eso es enseñarle valentía y fe a su hija, que en el momento de ir a la presencia de Dios, eso es valentía. Eso es enseñarle valentía y fe a su hija, que en el momento crítico tenía fe de que Dios podía obrar, que los exámenes salían alterados, pero seguía orando y seguía confiando con usted. Aún en medio del llanto, voy a orar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que yo te pido, duele mucho, llévelo. Y nunca agarró al niño y decir, venga, yo voy a orar con usted. Aún en medio del llanto voy a orar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que yo te pido que tú traigas sanidad, traigas paz a mi vida y a la de él. Pero yo de bien, con mucho más amplitud en el ámbito espiritual. Yo no fui ya muy entendido que yo tengo que meterme con Dios, y que el tema de papá tiene que ver también con mucho más amplitud en el ámbito espiritual. Yo no fui llamado solo a lo otro, yo fui llamado en el ámbito espiritual. Amén. Cuarto, para terminar, que el hijo o la hija pueda decir, ahí está mi tata, el que siempre me hizo sentir valioso e importante en su vida. Qué feo cuando se recuerdan solo cosas negativas, ¿verdad?, del papá. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10 y verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y usted puede decir, pastor, ¿qué tiene que ver este versículo con el tema que usted está hablando? Porque yo acabo de decir que el hijo pueda decir, ahí está mi tata, el que siempre me hizo sentir valioso e importante en su vida. Un padre se convierte en el pastor de la casa. Ese es su primer rebaño. Ese es el primer rebaño que Dios puso a cuidar, a pastorear y a guiar. Yo primero no fui pastor en una iglesia, yo tuve que haber sido pastor en mi casa. Si yo no fui pastor en mi casa primero, no pude haber pastoreado una iglesia. Yo tuve que pastorear a mis hijos y tuve que pastorear a mi esposa antes de pastorear una grey, una congregación. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El padre es pastor de sus hijos en su hogar, hasta que sus hijos viven bajo su techo. Y como padres, hermanos, nosotros siempre debemos de procurar darle lo mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y darle lo mejor no es alcahuetear, darle lo mejor también es jalar el aire a los hijos. Darle lo mejor también es estar pendiente de nuestros hijos, de que no estén cometiendo imprudencias a espaldas de nosotros.
Pero usted y yo tenemos que comprender que lo mejor o lo más valioso que usted y yo podemos darle no son solamente regalos, no es solamente ropa, no es solamente aquel teléfono que piden los chiquillos ahora el iPhone 14, el más valioso que vale $1,000 y pico. O el último videojuego. ¿Cuál es el último videojuego? Porque si usted me pregunta, yo le digo que es el Atari. ¿Cuál sería? ¿Cuál es, Tito, ahora? El último videojuego. FIFA. Y los chiquillos piden eso. Y si está al alcance de nosotros poder darle algo como eso, está bien. Pero eso no es lo más valioso ni lo más importante. Ni el papá debe de sentirse mal de no haberle podido dar eso. Yo nunca pude darle a mis hijos eso, no pude. Ustedes saben que yo saqué a mis hijos adelante manejando taxi, trabajando 16, 18 horas al día. Y no me daba para comprar en aquellos tiempos, no sé si era un Nintendo 2, 3, no sé cómo es no me daba para hacerlo. Pero lo más valioso, sí pude dárselos, sí pude estar a una reunión de la escuela, sí pude ir a un partido de fútbol, sí pude llevar a mi hija, o sea, sí pude estar. Lo más valioso no era aquello tan caro. Hay cosas más valiosas, hermanos, hay cosas más importantes. Y entre ellas lo más valioso es el tiempo que le podamos dar. Es la dedicación que nosotros podamos darle a nuestros hijos. Es estar presente en los momentos de alegría de ellos, pero también estar presente en los momentos de tristeza que ellos tienen. ¿Sabe? Cuando usted y yo venimos a nuestros hijos y les dedicamos tiempo, cuando estamos con ellos, cuando compartimos con ellos nuestra vida, ellos se dan cuenta de lo importante y valioso que son para nosotros. Ellos saben que ahí está papá, que usted sacó unas bolinchas y jugó. Estoy hablando de mi tiempo, ustedes me entenderán. Usted sacó unas bolinchas y jugó con su hijo, sacó una plasticina y jugó, sacó la muñeca y jugó con la niña. Ay, no, yo no juego con muñecas porque yo soy un varón y los varones no juegan. Siéntese con su niña y juegue con la bendita muñeca. Saque el rato. Ay, no, yo no voy a jugar con mi hijo, con mi hija bola porque la bola es para los hombres. Juegue con su niña bola si a ella le gusta la bola. Patee. Le gusta ser portera, delantera, saque el tiempo para con su niña y juegue bola con ella si a ella le gusta la bola. ¿Cuál es el problema? ¿Le ve algún problema? No, es que nosotros venimos con conceptos cerrados que nos metieron a nosotros, a los que ya estamos más grandes, que el fútbol es para hombres, que las niñas no juegan con balones. No. Lo que importa es cómo comparto, y en medio de que comparto le enseño cosas, le explico, atiendo sus consultas, aprovecho el tiempo en que tengo para jugar para poder decirle otras cosas, porque estoy haciendo lo que a él o a ella le gusta, y entonces aprovecho para inculcarle lo que a mí me interesa inculcarle. Eso se llama inteligencia, eso se llama astucia. Y Jesús lo dejó, ser astutos, sean astutos. El padre y la madre debe ser astuto con su hijo, poder llegarle, no a gritos. En el momento que está jugando, que está haciendo una plasticina, que está haciendo cualquier cosa, usted aprovecha y le mete una conversación. Y el hijo escuchó y se quedó con eso. Amén. Ellos se van a dar cuenta de lo valioso que es ese tiempo. Y entonces nosotros le habremos dado a nuestros hijos el mejor ejemplo para que cuando ellos tengan hijos, también hagan lo mismo con sus hijos.
Amén. Puede cerrar sus ojos por un momento, por favor. Quizás, yo no sé, cierre sus ojos y escúcheme lo que le voy a decir. Yo no sé si usted no tuvo la bendición de tener un padre, usted no tuvo la bendición de tener un papá, de decir, ahí está mi tata, ese hombre que yo admiro. Quizás usted no tuvo esa bendición, no tuvo esa oportunidad. Quizás usted no tuvo la bendición y la oportunidad de amar y respetar a aquel papá, porque no estuvo presente, o sí estuvo, pero era como si no estuviera. Pero quiero decirle algo, si eso pasó en su vida, pero hoy usted puede decir, a través de Jesús tengo a mi Padre Celestial. Entonces hoy usted puede decir, si hoy yo tengo a Jesús, tengo al mejor Padre del mundo, al que puede llenar todos mis vacíos, al que sí me escucha 24 horas, al que sí me ama sin esperar nada a cambio. Ese es el Padre Celestial, el que ahora te dice a ti, mujer, varón, joven, quizás no viste un buen ejemplo de tu papá, quizás hoy no estás con tu papá, quizás tu papá no estuvo en la crianza, quizás nunca estuvo, quizás ya no está, pero el Padre Celestial está con los brazos abiertos para recibirte, para amarte, para decirte lo importante que tú eres para Él, para enseñarte el verdadero amor. Para llenar aquellos vacíos que hasta hoy has tenido. Quizás tu papá estuvo en casa, pero nunca te ayudó a llenar aquel vacío, nunca te ayudó a llenar, a quitar aquella inseguridad. Pero hoy nuestro Dios y Padre está en este lugar para decirte cuánto te ama, para que veas lo importante que eres para Él. Todos los que un día hemos creído en el Evangelio, podemos decir a nuestro Dios, tú eres mi Padre. Gracias, Dios, por ser mi Padre. Vayan, disfruten con su papá. Que Dios les guarde. Les esperamos el jueves a las 7:15 de la noche, si el Señor así lo permite. Denle un aplauso al Señor en esta hora.